Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Pensemos en nuestra práctica diaria. Cada decisión clínica que tomamos, cada una, ocurre en un espectro de incertidumbre. ¿De verdad funciona este nuevo tratamiento? ¿Este biomarcador es realmente predictivo? Bueno, la inferencia estadística no es solo matemática abstracta, es literalmente el lenguaje que hemos desarrollado para poder navegar esa incertidumbre. Es la herramienta que nos permite transformar el caos de la variabilidad biológica en conocimiento útil y aplicable. Muy bien, entremos en materia. La hoja de ruta para hoy es un viaje fascinante. Vamos a empezar con los orígenes de la evidencia, luego nos meteremos a los fundamentos de la inferencia, exploraremos un cisma filosófico clave que, créanme, nos afecta hasta hoy. Veremos cómo estas ideas evolucionaron para manejar la complejidad de nuestra realidad clínica y cómo todo esto culmina en las herramientas de inteligencia artificial que están transformando nuestro campo. Y al final, lo más importante, vamos a destilar las implicaciones prácticas para nuestra neurología. En esencia, la inferencia estadística es mucho más que una simple herramienta. Es el andamiaje sobre el cual construimos toda la neurología basada en evidencia. Es lo que nos permite dar ese salto gigantesco de la anécdota, de ese caso único que vimos en la consulta, a poder hacer afirmaciones rigurosas que se aplican a poblaciones enteras de pacientes. Para entender de verdad las herramientas que usamos todos los días, como los valores P o los algoritmos de Machine Learning, tenemos que viajar a sus orígenes. Vamos a explorar esos conceptos fundamentales que nos permitieron, por primera vez en la historia, encontrar una señal clara en medio de todo el ruido y la aparente aleatoriedad de la biología. Nuestro viaje arranca por allá de 1713, con Jacob Bernoulli y su elegantísima ley de los grandes números. Lo que él demostró matemáticamente es algo que todos intuimos. Si lanzas una moneda suficientes veces, la frecuencia de caras se va a acercar muchísimo al 50%. Pero la verdadera genialidad para nosotros, para la medicina, vino de su sobrino, Daniel. Él tomó esta idea y la aplicó para darnos el concepto de utilidad esperada. Y esto, fundamentalmente, es el pilar de cómo hoy en día sopesamos riesgos y beneficios al tomar decisiones clínicas. Ahora, avancemos hacia una de las figuras más icónicas de las matemáticas, Carl Friedrich Gauss. Él nos regaló la famosísima curva de campana, la distribución normal, y es fascinante pensar que su origen no está en la biología, sino en los cielos. Gauss la desarrolló para modelar los errores, los inevitables errores en las observaciones astronómicas. Así podía distinguir la órbita real de un planeta del ruido que generaban sus telescopios. Y aquí, justo aquí, viene el punto de inflexión para toda la medicina. Un sociólogo, Adolf Quetelet, tuvo una idea revolucionaria. ¿Y si esa curva que Gauss usaba para los errores de los telescopios también describía la variabilidad en los seres humanos? La aplicó a la biología y así creó el concepto del hombre promedio. Pensemos en el impacto que tuvo esto. Por primera vez en la historia, teníamos una base matemática para separar lo normal de lo patológico. Fue, sin duda, un cambio de paradigma total. Pero claro, surgió un problema práctico inmenso. La teoría de Gauss funcionaba de maravilla con grandes números, pero ¿qué pasaba con muestras pequeñas? Y este desafío no vino de la academia, sino de la industria. William Gosset, un químico que trabajaba para la cervecería Guinness, necesitaba controlar la calidad de la cebada con muestras muy pequeñas, y las estadísticas que existían en ese momento simplemente no servían. Y la solución es una historia fantástica. Gosset no podía publicar con su nombre por políticas de Guinness, así que lo hizo bajo el seudónimo de Student. Él desarrolló lo que conocemos como la distribución T. ¿Y cuál es la magia de esto? Es una curva parecida a la de Gauss, pero con colas más pesadas, lo que significa que reconoce y se ajusta a la mayor incertidumbre que tenemos cuando trabajamos con muestras pequeñas. Justo por eso se volvió una herramienta indispensable para nosotros, para los estudios en enfermedades raras o en los primeros ensayos clínicos, donde tener muestras grandes es un lujo que casi nunca tenemos. Ahora, el camino se bifurca. Lo que sigue es una de las divisiones filosóficas más profundas de la ciencia moderna, una que, increíblemente, sigue causando confusión en la literatura médica hasta el día de hoy. Es la gran batalla sobre qué significa realmente probar una hipótesis. Lo que vemos en esta balanza es justo el corazón del conflicto. Por un lado tenemos a Sir Ronald Fisher, que pensaba en términos de evidencia. Para él, el valor P era como un termómetro. Un valor bajo simplemente significaba que los datos eran sorprendentes si la hipótesis nula fuera cierta. O sea, es un proceso de aprendizaje. Y por el otro lado tenemos a Neyman y Pearson, que pensaban en decisiones. Su enfoque es más como una regla de tráfico. Antes de empezar el experimento, fijas un límite, el famoso alfa de 0.05, y si lo cruzas, actúas, rechazas la hipótesis. No se trata de cuánta evidencia hay, sino de si cruzaste la línea o no. Este cuadro resume esa diferencia fundamental. El enfoque de Fisher se centra en este experimento. ¿Qué tan sorprendentes son mis datos? El resultado es una probabilidad, el valor P. El enfoque de Neyman Pearson no se trata de este experimento, sino de una estrategia a largo plazo.
Si sigo esta regla siempre, ¿cuántas veces me voy a equivocar? El resultado no es una probabilidad, es una acción, rechazar o no rechazar. En resumen, es evidencia contra comportamiento. El gran problema es que en la práctica hemos mezclado estos dos enfoques de una forma bastante incoherente. Usamos el valor P de Fisher como si fuera la línea de decisión de Neyman-Pearson, y esta confusión ha llevado a una de las interpretaciones erróneas más peligrosas y persistentes en toda la investigación médica. Detengámonos un segundo en esta definición porque es crucial. El valor P no es la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta, es la probabilidad de nuestros datos o de datos más extremos si la hipótesis nula fuera la realidad. Es una distinción que puede sonar sutil, pero es absolutamente fundamental, y con muchísima frecuencia se pierde en la interpretación de la literatura médica. Hasta ahora, todos los métodos que hemos visto, los llamados paramétricos, comparten una suposición clave: que los datos se ajustan a la elegante y simétrica curva de campana. Pero la realidad en nuestra clínica, seamos honestos, es mucho más compleja y desordenada. Pensemos en las escalas de discapacidad. Sus valores no siguen una distribución normal, son escalones discretos. Este comparativo visual lo dice todo. A la izquierda tenemos la simetría ideal de la curva de Gauss. A la derecha, la realidad de nuestros datos. Escalas como ranking o EDSS, que son ordinales, no continuas, la distancia entre un ranking 2 y un 3 no es necesariamente la misma que entre un 4 y un 5. Por eso aplicar una prueba T, que se basa en promedios, es, en el mejor de los casos, una aproximación grosera y en el peor, metodológicamente incorrecto. La solución a este desafío son las pruebas no paramétricas. Pensemos en herramientas como la U de Mann-Whitney. En lugar de preguntar cuál es el valor promedio de ranking en cada grupo, preguntan algo mucho más simple y robusto. Si tomo un paciente al azar de cada grupo, ¿quién tiene más probabilidades de tener un peor resultado? O sea, trabajan con el orden de los datos, no con sus valores exactos, y por eso son tan adecuadas para las escalas que usamos todos los días. Y al mismo tiempo resurgió una forma de pensar completamente diferente: la inferencia bayesiana. Aquí la probabilidad no es una frecuencia a largo plazo, sino un grado de creencia. Y esto nos da un poder increíble porque nos permite hacer formalmente lo que hacemos intuitivamente en cada diagnóstico diferencial. Partimos de una sospecha inicial, la probabilidad preprueba, obtenemos nueva evidencia, como una resonancia magnética, y actualizamos nuestra creencia para llegar a una probabilidad postprueba. Es el razonamiento clínico hecho matemática. Y todo este linaje histórico, desde las intuiciones de Bernoulli hasta el razonamiento de Bayes, no es una mera curiosidad académica, para nada. Es literalmente el ADN de las herramientas computacionales más potentes que están, ahora mismo, revolucionando la neurología. Una red neuronal que a veces parece una caja negra mágica, en el fondo es una combinación jerárquica de muchísimos modelos de regresión logística no lineal. Los grandes modelos de lenguaje operan bajo principios clásicos de optimización y ponderación probabilística. O sea, la inteligencia artificial no reemplazó a la estadística, es estadística con esteroides. Es la aplicación de todos estos principios históricos, pero a una escala y con una capacidad computacional que ni Gauss ni Fisher hubieran podido imaginar, permitiéndonos encontrar patrones en datos de una complejidad que antes era impensable. Entonces, después de este recorrido que nos llevó desde el siglo XVIII hasta la era del Deep Learning, ¿cómo aplicamos todo esto? ¿Cuáles son esos puntos clave que debemos tener grabados en la mente cada vez que leemos un ensayo clínico o evaluamos nueva evidencia? Llegamos al punto más importante de todos. Todo se resume en estos 3 pilares para una lectura verdaderamente crítica de la evidencia en nuestra práctica diaria. Primero, nunca, jamás confundir el valor P. Un P menor a 0.05 no significa que hay un 95% de probabilidad de que el tratamiento funcione. Segundo, la potencia estadística es clave, es no negociable. Un estudio con bajo poder no solo se arriesga a no encontrar un efecto real, sino que cualquier efecto significativo que encuentre tiene una probabilidad mucho mayor de ser un simple falso positivo. Y tercero, y quizás lo más importante, siempre hacernos la pregunta fundamental: ¿esta diferencia estadísticamente significativa se traduce en un cambio clínicamente relevante para el paciente? Y para quienes deseen profundizar en cualquiera de estos conceptos, aquí compartimos las referencias clave que se utilizaron para esta revisión. Son un excelente punto de partida para un estudio mucho más detallado de este campo tan fascinante. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.